Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí, especialmente a Lucila, que después de un vuelo un poco complicado logró llegar a Santiago desde Buenos Aires, y en especial también a nuestros panelistas, excelentes panelistas del día de hoy. Por segundo año consecutivo estamos apoyando a CAFEN en la presentación de su informe, así que estamos muy contentos de hacerlo. Y hoy presentamos este informe del año 2015 que se llama Un Estado más efectivo, capacidades para el diseño, la implementación y el aprendizaje de las políticas públicas. Entonces, decir que contar con un Estado más efectivo es una condición indispensable para que las políticas públicas en los distintos ámbitos realmente se traduzcan en una mejor calidad de vida para todas las personas. Este es un tema que nosotros hemos venido trabajando en espacio público. Por un lado, varias de las medidas del informe de la Comisión Anticorrupción, de la Comisión Engel, apuntan en esta dirección, y de hecho nosotros estamos haciéndole seguimiento a esas medidas. Aprovecho de pasar el aviso que este viernes tenemos el segundo lanzamiento en esta misma sala a las 2 de la tarde, así que también quedan todos muy cordialmente invitados para esa otra actividad. Entonces, bueno, por un lado ahí hay varias medidas que apuntan en esta dirección. Por otro lado, nosotros llevamos bastante tiempo en espacio público trabajando en un proyecto que lo que busca es diseñar un organismo que apoye la discusión legislativa para contar realmente con mejores políticas públicas. En ese sentido, este informe que vamos a conocer hoy día constituye un insumo muy relevante con excelente evidencia sobre qué realmente funciona en estos distintos ámbitos. Entonces, hoy día el esquema es bien sencillo. Primero Lucila va a presentar la presentación, Lucila Berniel, y luego vamos a tener un panel con excelentes panelistas moderados por Andrea Repeto. Entonces, Lucila es economista, doctora en Economía de la Universidad Carlos III de Madrid y es economista principal de CAF, así que los dejo con ella. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos por estar acá, pero especialmente a Espacio Público por la oportunidad de otra vez presentar nuestro reporte insignia. Y por supuesto por haber traído semejantes comentaristas y moderadoras para que tengamos feedback sobre nuestro trabajo, que este año trata el tema de, como decía Guillermo, un Estado más efectivo, capacidades para el diseño, la implementación y el aprendizaje de políticas públicas. Y comenzamos con un ejemplo que parece lejano, es un ejemplo que viene de la India. En el año 2001 la India se propuso un plan muy ambicioso de mejora en la calidad educativa en las zonas rurales. Invirtió mucho en infraestructura, construyendo escuelas, reclutó nuevos maestros, entrenó nuevos maestros, introdujo reformas pedagógicas importantes. Lo cual llevó a un aumento en la matrícula de los estudiantes, de la cantidad de estudiantes que asistían a estas escuelas rurales. Sin embargo, los resultados en términos de rendimiento educativo fueron básicamente cero. Y esto es algo que en realidad nosotros conocemos muy bien en América Latina. América Latina está plagada de ejemplos de políticas bien pensadas, que funcionaron en otros ámbitos, que contaban con los recursos necesarios para ser implementadas, pero que sin embargo a la hora de mostrar resultados no los mostraron, ¿sí? Básicamente el libro trata de entender estos casos, ¿sí? Y para hacerlo nos planteamos esta idea de un Estado efectivo. ¿Y qué es un Estado efectivo? Para nosotros un Estado efectivo es aquel que cuenta con las capacidades para diseñar políticas públicas, para implementarlas eficaz o eficientemente, y también para aprender de esas políticas públicas. Básicamente vamos a ver que aprender implica aprender tanto de los errores como de los éxitos que se logran a partir de un diseño o una implementación que puede ser exitosa o puede ser fallida. Y
entender la complejidad del Estado en unos pocos elementos que podamos analizar en un reporte que además tiene la intención de tener una perspectiva regional, de mirar a América Latina en su conjunto, pero a la vez tratar de entender las diferencias país a país, es súper complicado, es súper complicado. Entonces, después de largos ejercicios y discusiones, nosotros consideramos 4 pilares básicos que sostienen estas capacidades de diseño, implementación y aprendizaje de políticas públicas. Y estos son los 4 pilares. El primero tiene que ver con una burocracia de calidad, tiene que ver con cómo atraemos, cómo seleccionamos, cómo retenemos el talento dentro del sector público. El tema de compras públicas justamente tiene que ver con cómo se provee el Estado de los insumos necesarios para proveer bienes y servicios públicos a la ciudadanía. Y luego tenemos la participación ciudadana, que tiene que cumplir un rol de control externo que complemente el control interno propio a algunas actividades, básicamente, por ejemplo, actividades que tienen que ver con las compras públicas. Y luego, por último, tenemos los sistemas de monitoreo y evaluación, que nosotros consideramos claves también para el aprendizaje, no solo para el seguimiento de la ejecución de un programa, sino también para entender en qué parte de la ejecución o del diseño del programa estuvieron las fallas y cómo estos sistemas de evaluación y monitoreo pueden retroalimentar el diseño de políticas públicas y también la implementación. Por lo tanto, estos son los 4 pilares y voy a ir a lo largo de cada uno de ellos en la presentación. Comenzando por el primero, que es el tema de la burocracia de calidad. Y aquí está resumido un mensaje central de este capítulo que dice lo siguiente: vincular la compensación con las competencias y esfuerzo del trabajador de forma tal de atraer a los mejores y generar incentivos puede ayudar a mejorar el desempeño, a mejorar el buen comportamiento del funcionario público. ¿Pero qué es una burocracia de calidad? Esta es otra gran pregunta. Básicamente, nosotros describimos a la burocracia de calidad como aquella que satisface un conjunto de características. Básicamente necesitamos funcionarios públicos que sean técnicamente capaces, que entiendan, que sepan hacer la tarea para la cual fueron contratados, que sean íntegros en el sentido de su honestidad. Van a manejar recursos públicos y, por lo tanto, la idoneidad en el sentido de la integridad es clave. Y también tienen que estar motivados por la tarea a la que están, para la cual están en el sector público. Y el reporte hace aquí un esfuerzo bastante grande en tratar de entender qué es la motivación hacia la función pública, si es que algo como la motivación hacia la función pública existe. Tratamos de medirla en varios países de la región, en 10 países de la región, y encontramos básicamente que sí, puede ser que los empleados públicos en América Latina estén un poquito más motivados hacia el servicio público que lo que están los empleados en el sector privado, pero ese gap o esa diferencia es mucho más chiquita que lo que sucede en regiones más desarrolladas, ¿sí? Y esto puede ser un factor importante para el desempeño, la motivación. Pero los 3 primeros elementos hablan de tener a las personas correctas. Queremos tener a los funcionarios que son capaces, que son íntegros y que están motivados, pero evidentemente las personas correctas necesitan de un sistema de incentivos apropiado para poder potenciar estas tres características y llevarlas a la práctica en lo que es la provisión de un bien público. En cuestiones de incentivos, una característica central del sistema de incentivos bajo el cual opera la burocracia tiene que ver con el contrato laboral. En el contrato laboral están escritas distintas condiciones, no solo escritas, sino también en la práctica. El contrato laboral para la burocracia tiene ciertas condiciones que van a facilitar o limitar elegir a las personas correctas, retenerlas, motivarlas para su buen desempeño a lo largo de la vida laboral dentro del sector público. Por lo tanto, vamos a tratar de analizar pedacito por pedacito las principales características del contrato laboral en general en América Latina, con algunas diferencias país a país, en especial con algunas diferencias para el caso de Chile. Lo que tenemos aquí es un primer elemento del contrato laboral que tiene que ver con el salario, ¿sí? ¿Cuánto más gana un trabajador en el sector público respecto al sector privado? Muchas veces
pensamos que esa diferencia puede ser negativa, pensamos que en el sector privado se gana más que en el sector público, pero en los hechos esto no es así. En América Latina, en promedio, trabajadores equivalentes de iguales características productivas, de igual edad, de igual nivel educativo, de igual género, de igual antigüedad, ganan en promedio un 22% más que sus contrapartes en el sector privado, ¿sí? Pero esta brecha es más chica en el caso de Chile. Esta brecha alcanza solo el 8% y de hecho es de las más chicas de la región, ¿sí? Digamos que en el ranking de este diferencial de gaps salariales entre el sector privado y el sector público, Chile está a la cola, ¿sí? Es el que paga diferencialmente menos. Esto puede ser bueno, puede ser malo, dependiendo del análisis que estemos haciendo, del sector que estemos mirando. En particular, por ejemplo, cuando miramos sectorialmente estas brechas, encontramos que para el caso de educación y de salud, las brechas para Chile también son de las más chiquititas de la región, y de hecho para el caso de educación esta brecha se vuelve negativa y es el único país en la región donde esta brecha es negativa. Pero eso quizás no es tan importante porque nos está hablando de un promedio y ese promedio oculta muchas cosas. La principal cosa que oculta es que hay diferencias en estas brechas salariales de acuerdo a distintos niveles educativos, ¿sí? ¿Qué nos dice este gráfico? Bueno, como verán, hay una pendiente negativa, hay una brecha que va decreciendo. ¿Y va decreciendo de acuerdo a qué? Decrece de acuerdo a los años de educación alcanzados por los funcionarios, ¿sí? Entonces, esto nos dice que para funcionarios con niveles educativos relativamente bajos, de hecho que no han alcanzado, por ejemplo, aquí la educación secundaria completa, la brecha respecto al sector privado es más alta que para funcionarios que alcanzan niveles educativos altos, por ejemplo, en este caso ya nivel universitario completo, al punto que esta brecha empieza a hacerse negativa. ¿Sí? Entonces, ¿esto que nos dice? Bueno, que el sector público paga relativamente más a los trabajadores con poca calificación y relativamente menos a los trabajadores con alta calificación. Y esto puede ser un problema para la retención del talento, ¿sí? Entonces, si bien estos números los tenemos calculados para Chile, no los tengo exactamente acá, pero si bien el perfil debe ser negativo, seguramente no es tan grave como en el promedio de América Latina. ¿Por qué les digo esto? Porque hay otras cuestiones que en Chile son distintas. No solo la brecha salarial inicial promedio que les mostré que es más baja, sino aspectos como el siguiente. Aquí les voy a mostrar un aspecto que tiene que ver también con el contrato laboral, con la fijación de los salarios al interior del sector público y que habla de cómo es el perfil de ingresos a lo largo de la vida laboral dentro de una misma ocupación. ¿Qué posibilidades de hacer carrera tengo yo dentro del sector público? ¿Sí? Difícil de mirar a este tema, pero tratamos de mirarlo, por ejemplo, desde lo que les voy a mostrar acá es un resumen del análisis que está hecho en el libro, pero y está hecho esto a partir de encuestas de hogares, donde las personas declaran cuáles son sus ingresos y un montón de otras características que nos permiten entender, por ejemplo, en qué ocupaciones se desempeñan estas personas, y clasificamos a las ocupaciones en dos grandes grupos. Las ocupaciones que tienen que ver con apoyo administrativo, ¿sí? Que serían jerárquicamente las de menor nivel, si se quiere, y otras ocupaciones de mayor jerarquía, que se agrupan aquí bajo el nombre de profesionales y científicas. Este gráfico lo que muestra es un ratio entre los mayores posibles salarios que se encuentran dentro de esa ocupación y los menores posibles salarios que observamos al interior de cada ocupación, ¿sí? Es un ratio de la desigualdad en la distribución de los ingresos, descontando los factores que les mostraba antes, tienen que ver también con la formación de salario, la edad, el género y demás. Y lo que vemos ahí es que hay una diferencia de 3-1 entre lo máximo y lo mínimo que uno puede observar como salarios posibles en apoyo administrativo, tanto en el sector público como en el sector privado. Pero cuando vamos a profesiones más jerárquicas, más calificadas, la posibilidad de progreso, dado por este ratio, es más alta en el sector privado formal que en el sector público. Y esto es lo que sucede para el promedio de América Latina, ¿sí?
Cuando miramos el caso de Chile, en cierto modo esta conclusión se da vuelta, o al menos no es tan marcada esa diferencia entre sector público y sector privado. Pero la progresión salarial no es el único atractivo que puede tener una carrera en el sector público, porque muchas veces la progresión salarial dentro del sector público es automática, tiene que ver con la antigüedad, tiene que ver con cuestiones que no necesariamente están atadas al mérito. Lo que nosotros hacemos para evaluar este punto es, desde nuestra encuesta CAF, que es una encuesta que hacemos en 10 países de América Latina, en sus 10 ciudades capitales, en 10.000 hogares, es indagar sobre distintos temas referentes al libro que nos ocupa cada año, y en la encuesta del año pasado nos metimos a fondo en el tema del empleo público. Sobre encuestando empleados públicos, pero también encuestando empleados privados, en el sector privado. Les preguntamos si cumplir con las responsabilidades aumenta o no las posibilidades de promoción. Y básicamente encontramos lo que esperábamos. La diferencia es en contra del sector privado, en contra del sector público. Los empleados del sector público dicen que es menos frecuente que cumplir sus responsabilidades los lleve a ascender en la carrera, ¿sí? Hay un tercer punto que también es algo que es de conocimiento común o es algo que se sabe. Habitualmente el sector privado suele utilizar regímenes de pago por desempeño más frecuentemente que el sector público. Y esto también lo encontramos en la encuesta CAF, mientras el 22% de los empleados del sector público dice recibir remuneraciones atadas a su desempeño en alguna dimensión. Esto es más frecuente en el sector privado y la fracción de trabajadores que cuenta con un bono atado a su desempeño individual alcanza el 30% en la región en promedio. Por lo tanto, estas tres características de los contratos laborales, los salarios que son más altos en el sector público que el privado, las posibilidades de carrera que son diferenciales en el sector público y en el sector privado, y la incidencia del pago por desempeño, que también es distinta entre el sector público y el sector privado, nos puede llevar a tener algunos problemas de incentivos en términos de cuál es el comportamiento que un empleado público puede tener en su función versus el comportamiento que puede tener ese mismo empleado público, ese mismo empleado en el sector formal, privado formal. Pero también nos puede traer problemas en términos de la selección. ¿A quién reclutamos? Y eso se evidencia en esta medida muy sencilla. Les preguntamos a los trabajadores qué tan satisfechos o insatisfechos están con los regímenes de promoción y progresión salarial. Y básicamente en el sector privado la gente está relativamente más satisfecha que en el sector público respecto a estas características, la promoción y la progresión salarial. Y esto, bueno, es importante, sí, es importante porque encontramos nosotros en nuestra encuesta y en distintos análisis que hacemos, que estas personas que están relativamente menos satisfechas con los regímenes de promoción, de carrera dentro de su trabajo, están menos dispuestos a realizar esfuerzos, están menos dispuestos a ayudar a otros, están menos dispuestos a quedarse voluntariamente después de hora, están menos dispuestos a asumir tareas adicionales que no son las referidas directamente a la tarea por las cuales fueron contratados, y están también menos dispuestos a capacitarse. Y esto, por supuesto, puede ser una mezcla de efectos. Puede ser que estemos seleccionando a las personas equivocadas o que estemos seleccionando a las personas correctas, pero las estemos motivando mal, ¿sí? Para tratar de separar esos efectos, nosotros realizamos un experimento de provisión de información en varias ciudades de América Latina. El primer experimento lo realizamos en 4 ciudades con 4.000 hogares encuestados. Y lo que hicimos básicamente fue proveerles un pedacito de información que ya les mostré a ustedes antes. Esta información que se reflejaba en la pendiente decreciente de los retornos que se obtienen en el sector público versus el privado de acuerdo a los años de educación. Y para cada una de las ciudades usamos datos
propios de las encuestas de hogares locales para informarles lo siguiente. Les dijimos a un grupo seleccionado al azar que los trabajadores de desempeño promedio, y por desempeño promedio estamos entendiendo en realidad niveles de cualificación promedio, reciben mayores salarios en el sector público, mientras que los de desempeño alto reciben mayores salarios en el sector privado. Y a continuación, en el experimento, bueno, después de otras preguntas, les preguntamos si tuviera usted que buscar empleo en los próximos 6 meses, ¿dónde lo buscaría? Y básicamente encontramos lo que uno esperaría, ¿no? El resultado es el siguiente. Esta información implica una atracción de trabajadores, una menor atracción de trabajadores de alto desempeño y una mayor atracción hacia el sector público de trabajadores de bajo desempeño y que además están menos motivados. Y la motivación en esta encuesta está medida por un test psicométrico diseñado por psicólogos para el fin, justamente, de entender cuán motivados pueden estar los trabajadores para el servicio civil, ¿sí? Básicamente, este esquema de remuneraciones es malo en términos de la selección que puede implicar. Luego tenemos este otro experimento que hicimos en otras 4 ciudades de América Latina, donde les informamos lo que les contaba sobre la incidencia de la remuneración por desempeño. Y el mensaje era el siguiente: el sector privado remunera en mayor proporción de acuerdo al desempeño, mientras que el sector público, en general, ofrece un salario que es fijo independiente del esfuerzo. Y el resultado también va en línea con lo anterior. Se desalienta en la selección hacia el sector público a los trabajadores con altas habilidades, y aquí altas habilidades lo medimos por un test psicométrico también que mide inteligencia, y alto esfuerzo, y se atrae a los de habilidades bajas y bajo esfuerzo. Entonces, básicamente lo que estábamos elucubrando desde la evidencia observacional, si se quiere, parece estar también presente en una evidencia un poco más causal, si se quiere. Pero entonces la pregunta es, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué debería hacer el Estado? ¿Vincular el pago al desempeño? Y obviamente ahí no se ve nada, creo. No se ve nada. La primera objeción es que va a haber una resistencia muy fuerte en el sector público a la introducción de este tipo de esquemas de pago. Y nosotros encontramos, bueno, aquí no se ve la otra barra, está el sector público y el sector privado, pero créanme que las barras no difieren y que alrededor del 70% de los trabajadores, tanto del sector público como del privado, estarían dispuestos o están de acuerdo o totalmente de acuerdo con la introducción de una porción de su remuneración basada en el desempeño individual. Y además también encontramos que las personas que justamente opinan esto son aquellas que están más motivadas con el sector público, con el servicio público, perdón, tienen también motivaciones prosociales más altas, están más predispuestas al esfuerzo, tienen niveles de habilidades cognitivas más altas y son más tolerantes al riesgo, ¿sí? Lo cual es consistente con esta idea de pago por desempeño. Sin embargo, esto no es una fórmula mágica ni mucho menos. Es una opción, pero es una opción en ciertos contextos, y contextos en realidad bastante limitados. ¿Por qué? Porque básicamente el pago por desempeño requiere la medición del desempeño. Y la medición del desempeño es muy difícil, y no solamente requiere la medición del desempeño individual, sino la atribución del desempeño individual y su relación con el resultado, por ejemplo, de la calidad del servicio público provisto. Nosotros analizamos un trabajo justamente que recopila evidencias sobre 110 experimentos de implementación de esquemas de desempeño en el sector público, que muestra grandes diferencias de acuerdo a qué tipo de tarea fue la que estuvo sujeta al pago por desempeño. Y encontramos, bueno, nosotros no, en el trabajo que nosotros reportamos, muestra que para ocupaciones de relativamente fácil medición, donde la probabilidad o la posibilidad de atribuir el resultado observado al esfuerzo individual es más alta, en ese tipo de actividades es más probable que los esquemas de pago por desempeño tengan los resultados deseados, ¿sí? Es decir, que aumenten el esfuerzo y que mejoren la selección. Y este tipo de actividades en el sector público son de la administración tributaria, la educación y la salud. Muy distinto es el caso de tareas que son
mucho más generales, donde la contribución del trabajador marginal es muy difícil de ser vinculada al resultado global. Y este tipo de tareas tienen que ver con las tareas gerenciales y las tareas administrativas que sabemos que abundan en el sector público. Y en este tipo de ocupaciones, solo en 1/3 de los casos, los esquemas de pago por desempeño resultaron exitosos. Entonces, para resumir, si bien en esta presentación y en el libro en particular se hace mucho hincapié en el tema del contrato laboral, también se analizan los esquemas de reclutamiento y lo importante que es el entrenamiento o la formación continua de los funcionarios públicos para lograr ese objetivo de la burocracia de calidad. El segundo pilar del cual les quería hablar tiene que ver con las compras públicas y el mensaje central aquí tiene que ver con que una mayor competencia y una mayor transparencia van a ayudar al Estado a comprar mejor. Las compras públicas ocupan una parte importante del presupuesto. En promedio, para América Latina ocupan alrededor del 12% del gasto público total y alrededor del 3% del PIB, lo cual no es nada despreciable y habla, por supuesto, de la necesidad de cuidar esos recursos públicos, de minimizar las posibilidades de desperdicio o de corrupción que surjan de las compras públicas. Lamentablemente, el desperdicio y la corrupción abundan en los sistemas de compras públicas en todo el mundo y en especial en la región, básicamente debido a dos tipos de problemas que son inherentes a la acción del Estado comprando. Tiene que ver, básicamente, estos problemas son los problemas de información. No podemos observar lo que cada funcionario hace todo el tiempo en distintas agencias, comprando distintos tipos de bienes. Y el segundo gran problema tiene que ver con los incentivos. Los recursos que no son propios, los recursos públicos no son propios, no parecen ser de nadie. Difícilmente los funcionarios públicos tengan los incentivos correctos para cuidar el recurso público. Entonces, estos problemas de información y de incentivos básicamente llevan a estos dos problemas, tanto desperdicio como actos de corrupción. Y estos dos problemas pueden tener distinto peso relativo en distintas economías. En algunas economías es más en lo que más abunda es el desperdicio, mientras que en otras lo que más abunda es la corrupción. Y eso depende mucho de las características institucionales de los países. Y en particular, la consecuencia de esto es la misma, ya sea desperdicio, ya sea corrupción, compramos menos productos, menos insumos, compramos insumos de menos calidad y eso redunda en menos bienes públicos o bienes públicos de menor calidad. Pero no solo eso, cuando la corrupción o el desperdicio es muy grande, lo que se pierde es la legitimidad del Estado y eso es un problema también muy difícil de deshacer. Por lo tanto, nos enfrentamos a un problema muy serio en el caso de las compras públicas, que básicamente, por un lado, nos invita al control. ¿Sí? Hay que monitorear, hay que vigilar al funcionario que está realizando las compras públicas, hay que monitorear muy de cerca los sistemas de compras públicas. Y esto, en el reporte nosotros encontramos que funciona. Los mecanismos de control interno son súper importantes para reducir el desperdicio y la corrupción. En particular mostramos evidencia para el caso de Chile, donde en el sistema de compras públicas, la probabilidad de ser auditado, la probabilidad percibida por las agencias de ser auditadas, reduce el uso intensivo de contrataciones directas, que son formas de contrataciones que son más proclives a ciertas formas de desperdicio y de corrupción, ¿sí? Entonces, justamente para el caso de Chile encontramos el control interno, la probabilidad percibida de ser auditado parece tener una relación negativa con el comportamiento, reduce los comportamientos de uso masivo de contrataciones directas. Para el caso de Argentina mostramos que también distintos mecanismos, básicamente auditorías de control interno, reducen la corrupción, y para el caso de Italia hay evidencia que señala que las auditorías lo que reducen es el desperdicio, más que los actos de corrupción. Pero ¿qué pasa? Y ahí viene el lado oscuro del control. El control excesivo limita para la maquinaria porque el funcionario sujeto a un excesivo control
se paraliza, el sistema se hace más lento, los miedos a la judicialización de ciertas decisiones, o el propio papelerío que implica a veces algunos sistemas de control internos puede implicar un control excesivo, ¿sí? Que básicamente se lee como una reducción excesiva de la autonomía de ciertas agencias estatales. Entonces, acá tenemos un compromiso, un trade-off que resolver entre cuánto control y cuánta autonomía dejar librada al azar de las agencias públicas. Y por supuesto, si bien la solución no es una sola, hay mucha evidencia que señala que estas dos cosas son fundamentales. La transparencia y la competencia vienen a contribuir en gran medida a resolver ese trade-off, ¿sí? Y a reducir entonces el desperdicio y la corrupción. Y por más competencia entendemos básicamente que más oferentes ofrezcan sus productos al Estado, y hay muchas formas de generar más, no necesariamente, de hecho, se necesitan más oferentes, pero sí que acerquemos los resultados de las compras a lo que un mercado competitivo implicaría. Y hay un montonazo de formas, acá tenemos especialistas mundiales en entender este tipo de cosas, pero en el libro reportamos, por ejemplo, lo que son los mecanismos de subastas inversas, mecanismos que básicamente son competencias por precios a la baja, y lo que hacen ese mecanismo, bueno, sí, reducen el precio al que finalmente se realizan las transacciones, pero también reducen las rentas posibles en juego. Entonces, puede ser que impliquen menores sobornos y menores juegos, digamos, de corrupción alrededor de cualquier compra pública. Y luego tenemos el tema de la transparencia. Y la transparencia, básicamente, lo que hace es visibilizar las acciones públicas en términos de compras, visibiliza quiénes son los contratistas, cuáles son los precios, cuáles son los tiempos, cuál es la calidad de los productos que se compran y se venden. Y sobre esto también hay mucha evidencia de que la transparencia funciona. Y en particular la transparencia está muy vinculada a un uso efectivo de los mecanismos de control interno, que las auditorías funcionen de manera adecuada y de manera tal que esos resultados se puedan mostrar a la ciudadanía. Los resultados de las auditorías mostrados a la ciudadanía tienen los resultados esperados. Hay un trabajo muy famoso que muestra, para el caso de Brasil, cómo mostrar resultados de auditorías a nivel municipal hizo que la ciudadanía reaccionase a esos resultados, y básicamente la transparencia de estos resultados de las auditorías redujo en un 17%, puntos porcentuales la probabilidad de que los alcaldes que habían estado durante la gestión donde el hecho de corrupción se había llevado a cabo fuera reelecto. Es decir, que la ciudadanía, una vez que se le muestra el resultado, lo usa para decidir y penalizar al culpable del hecho de corrupción. Pero hay algo más que está dando vuelta recientemente, que tiene que ver con un cambio tecnológico, y que son los portales de compras en línea, ¿sí? Los portales de compra online, por ejemplo, en el caso de Chile, Chile Compra. Esos mecanismos tienen la potencialidad de mejorar estos dos aspectos, tanto la competencia como la transparencia. En términos de aumentar la competencia, permiten la entrada de mayor cantidad de oferentes, por ejemplo, los oferentes que no son los locales. Si uno extendiera los mecanismos de compras online hasta los niveles municipales, uno podría decir, bueno, si yo soy del municipio X, puedo en realidad comprarle a un municipio a un productor que está en un municipio de 1000 kilómetros de acá, a costos muy bajos de que ese señor venga y se presente con su oferta. Entonces, los mecanismos de compra en línea contribuyen en este sentido, y básicamente también contribuyen a la transparencia. Los mecanismos de compra en línea son más auditables desde la ciudadanía que cualquier otro mecanismo que no está en línea. Y sobre esto también hay evidencia de que los mecanismos de compra en línea funcionan, mejoran la calidad de los productos, de los insumos que compran los estados, mejoran la provisión de los bienes y servicios públicos y mejoran la percepción de la ciudadanía respecto a la transparencia del proceso de compras.
Y este último punto tiene mucho que ver con el próximo pilar del que hablamos, y es la participación ciudadana efectiva. Y acá el mensaje principal habla de empoderar a la ciudadanía para mejorar la efectividad de la rendición de cuentas. Y por empoderar, en realidad vamos a estar entendiendo dos cosas: darle más información a la ciudadanía, pero también reducirle los costos de la participación. ¿Y por qué es importante que la ciudadanía participe? Básicamente porque es el principal agente de control externo, pero también porque es un agente muy importante de provisión de información hacia el Estado. La ciudadanía le cuenta al Estado qué es lo que necesita, qué bien público quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere. La participación ciudadana acerca las demandas del Estado, de la ciudadanía, al Estado, y por eso también es una fuente de mejora de la efectividad de los Estados. Y básicamente la ciudadanía participa de dos formas: votando o por manifestaciones no electorales, ¿sí? ¿Qué pasa en América Latina respecto a la participación electoral? Y si uno mira esta figura, diría, estamos súper bien. Estamos súper bien, ¿por qué? Porque los latinoamericanos participamos en promedio más que regiones muy desarrolladas. 3 de cada 4 latinoamericanos votó en la última elección presidencial, mientras que estos números son más bajos. Son más bajos en regiones más desarrolladas. Pero ¿qué pasa? La calidad de esta participación electoral en la región es todavía muy baja. En el libro mostramos bastante evidencia que señala la incidencia alta todavía del clientelismo en las instancias electorales, al extremo de la compra de votos. Entonces la calidad de esta participación electoral es baja todavía en la región. Para el caso de Chile, luego de la reforma electoral de 2012, ustedes sabrán mejor, seguro, por supuesto que yo, la participación electoral cayó mucho, la participación en la última elección presidencial fue bastante baja, inferior de hecho a lo que se observa en otras regiones, otros países desarrollados. Y no solamente participamos poco en términos de calidad por la vía electoral, sino que participamos poco por la vía no electoral. Este es una medida de participación electoral, el porcentaje de personas que firmaron una petición referida al Estado en el último año, y en América Latina y el Caribe esto ronda solo 1 de cada 5 personas en edad, digamos, de realizar una petición, y estos números son mucho más grandes en otras regiones más desarrolladas. Y además hay una diferencia o una variabilidad muy grande entre ciudades. Lo que vemos acá es otra medida de participación electoral, que es la participación en consejos, reuniones o asambleas durante el último año. Y acá en realidad la medida es bastante más difusa, porque no necesariamente hace referencia a un consejo o a una reunión o asamblea que implique una relación con el Estado, puede ser hasta una reunión sindical, por ejemplo. Y la participación es muy heterogénea entre regiones, va desde el 20 o 25% en algunos países hasta 2-5%, en algunas ciudades hasta 2-5% en otras. Entonces, también por la vía no electoral, participamos poco. La vía no electoral tiene la característica además de ser más cercana al proveedor último del bien público. Se supone que no hablamos nosotros todos los días con los políticos, pero a lo mejor podemos hablar con el funcionario que está recibiendo mi pago del servicio de luz, y podemos manifestar nuestro acuerdo o desacuerdo con la forma en la que estamos recibiendo el servicio de provisión de luz eléctrica. Y aún en esas instancias el latinoamericano es poco participativo, ¿sí? Y entonces la pregunta es ¿por qué no participamos? Y nosotros realizamos un análisis de muchas fuentes de datos, tratando de entender cuáles son los determinantes de esta probabilidad de participar, de acuerdo a un montón de candidatos a hacer barreras a la participación electoral, y básicamente encontramos evidencia sobre 3 grandes barreras que se mantienen después de descontar los efectos de un montón de características individuales que hacen a las personas participar más o menos. Básicamente la gente participa poco porque siente que es inefectivo participar. Y no solamente es inefectivo participar, sino que es costoso participar. La organización colectiva
para presentar un reclamo es más efectiva en términos de cuán contundente puede ser el reclamo, pero evidentemente la organización para llegar a firmar ese reclamo colectivo o acordar sobre cuáles son los términos del reclamo es muy costosa y por lo tanto los altos costos de la acción colectiva también son una barrera. Y por último está la falta de información. Muchos ciudadanos en América Latina no saben exactamente cuáles son los canales que tienen a mano para vehiculizar sus reclamos. Estos números que están ahí son ejemplos de algunas preguntas que obtenemos desde la encuesta CAF. Pero bueno, entonces, ¿cómo fortalecemos la participación ciudadana? Volvemos también a usar las tecnologías de la información y la comunicación como la promesa para la participación ciudadana. Bueno, nosotros tratamos de primero ver cuán importante es el uso de las TICs, por ejemplo, a nivel municipal. Entonces relevamos la presencia en la web de 125 municipios latinoamericanos, los 5 más poblados de 25 países de la región, y los analizamos en una serie, creo que eran como 200 indicadores, para entender cuán fuerte es la presencia de los municipios en la web. Y bueno, encontramos que 4 de cada 5 municipios tienen al menos un portal web activo, que 3 de cada 5 tienen alguna información sobre trámites que se pueden hacer, ya sea basados en la web o offline, que 2 tienen alguna información sobre transacciones en línea, la posibilidad de hacer reclamos y alguna información sobre transparencia, por ejemplo, presupuestaria. Y muy poquititos, solo 1 de cada 10, hace algún uso de las redes sociales, ¿sí? Entonces, esto nos habla de que todavía hay mucho margen de mejora. Estos números, por ejemplo, para el caso de Chile son mucho más auspiciosos. Acá, si no lo recuerdo, creo que era 5. Acá creo que era 2, acá creo que no era muy alta la incidencia de la posibilidad de hacer trámites online, y acá creo que era 2 de 5. ¿Sí? Mejor que, de hecho, entre los mejores países de la región. Pero evidentemente esto no es la panacea ni es la única solución, ni poniendo portales online vamos a resolver, vamos a hacer que la ciudadanía realmente participe de manera efectiva. ¿Por qué? Básicamente porque la ciudadanía necesita de una información que tiene que tener unas características muy, muy particulares. Esas características son estas. La información tiene que ser muy sencilla y muchas veces la información que está en los portales web no lo es. La información tiene que llegar en el momento justo cuando el ciudadano tiene que tomar la decisión con ella. Y la información tiene que ser confiable, básicamente porque nadie toma una decisión en base a información que no cree. ¿Y por qué tiene que ser sencilla? Bueno, porque lo que encontramos es que los usuarios sofisticados de información pública son muy poquititos dentro de la población. Nosotros preguntamos acerca de cuál es el tipo de información pública que consumen distintos tipos de ciudadanos y básicamente vemos que la información sofisticada, si se quiere, la usan muy poquititas personas y eso no ayuda a validar el mecanismo democrático electoral ni el no electoral, porque básicamente no es plural. La información tiene que ser oportuna porque con la evidencia que les mostraba para el caso, que les contaba para el caso de Brasil antes, la información sobre las auditorías a nivel municipal llegó justo cuando los ciudadanos tenían que votar. Es decir, la oportunidad de la información también es una característica súper importante. Y evidentemente sobre la confiabilidad no hay mucho que abundar, ¿no? La información tiene que ser creíble. ¿Quiénes son o cómo podemos hacer para mejorar estas 3 características de la información? ¿Van las tecnologías de la información y la comunicación a mejorar estas 3 características? Es probable, pero todavía no estamos ahí. El rol de las organizaciones de la sociedad civil es fundamental. Las organizaciones de la sociedad civil pueden digerir en cierta manera la información súper compleja que el Estado está lanzando todo el tiempo, puede proveerla de manera oportuna y puede validarla, ¿sí? Entonces, en este punto nosotros en el reporte también destacamos cuál es el rol de la sociedad civil en este tipo de tareas y cuáles son los límites también que tienen las organizaciones de la sociedad civil para lograr estos tres objetivos, de tener una mejor información. Pero con la información no va a bastar. ¿Por qué? Porque muchas veces los canales de participación no son lo suficientemente estables, no son conocidos. Realmente no son lo que nosotros llamamos espacios de interacción. Los espacios de interacción tienen que efectivamente acercar al ciudadano con el Estado,
tienen que permitir, en cierta manera, la participación del ciudadano en algunas de las instancias, ya sea en el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de una política pública. Y hay algunos ejemplos bastante auspiciosos en la región que muestran que es posible crear espacios de participación a costo relativamente bajo, con resultados bastante promisorios. Y acá les dejo un ejemplo del caso de las auditorías visibles en Colombia, que se referían a proyectos de obra pública en infraestructura a nivel local, que utilizaban fondos de coparticipación nacional que tenían que ver con los recursos mineros que se asignan. Bueno, es una cuestión particular de la fiscalía, del federalismo fiscal de Colombia, pero este tipo de intervenciones mejoró la satisfacción con los proyectos, mejoró la efectividad del proceso de ejecución y está en proceso una evaluación de impacto que tiene unos resultados bastante auspiciosos por ahora. Y déjenme ir al último punto, que trata el tema de los sistemas de monitoreo, evaluación y aprendizaje. Ahí la clave es no solamente producir información y conocimiento para mejorar el diseño y la implementación, sino también para aprender, porque ninguna política pública nace perfecta. Es súper natural que tenga muchos errores, pero lo importante es que de esos errores se pueda aprender. No solo aprender, que una vez que se aprendió, se puedan incorporar o se pueda retroalimentar el proceso de diseño, que esos aprendizajes se incorporen otra vez en el rediseño, en repensar la implementación, en repensar el monitoreo, y que así se llegue a un círculo vicioso que mejore la calidad del ciclo de la política pública. Y lo que hacemos en el libro es tratar de ver cuáles son las experiencias en la región de esta idea, que en su máximo desarrollo es lo que se llama una cultura de evaluación y aprendizaje. Y revisamos las instituciones que en América Latina, o los países en América Latina, que han hecho, que están, digamos, al frente de esta idea del Estado y de cómo mejorar la calidad de la gestión. Y encontramos a Chile como uno de los líderes. Chile, Colombia, México y Brasil son países que tienen una tradición en planificación, en monitoreo, en evaluación, que han sabido sostener el tiempo y que va mejorando. Básicamente todos estos países comparten algunas características, tienen una institución especialmente encargada del monitoreo y la evaluación de la calidad gubernamental. Hay una alta proporción de proyectos que está efectivamente sujeto a alguno de los procesos, alguna de las instancias de monitoreo y de evaluación. Existe un marco legal que determina en ciertos casos la obligatoriedad de la evaluación de algunas políticas, pero hay que remarcar que no solo eso, sino que los marcos legales muchas veces sientan estándares técnicos sobre qué es una evaluación y qué no es, cuáles son los requerimientos mínimos que tiene que tener una medición para ser considerada una medición buena, útil para la gestión. Por lo tanto, eso es importante que esté incluido en el marco legal. Son países que tienen sistemas de estadísticas muy confiables, sólidos, que generan estadísticas con una frecuencia y una cobertura muy amplia. Son países cuyos resultados, o sea, los resultados de sus evaluaciones y sus mediciones y sus monitoreos son públicos. Y son países además que han encarado esta idea del aprendizaje desde el monitoreo y la evaluación. Están llevando adelante medidas para incorporar los resultados de la evaluación de impacto en el diseño y en la implementación de políticas públicas. Acá hay algunos ejemplos de estos 4 países que les mencionaba. Aquí está el total de evaluaciones, y por evaluaciones en realidad no son solo las que se llaman evaluaciones de impacto, sino hay evaluaciones que acompañan todo el proceso o todo el ciclo de la política pública, desde que nace el niño hasta que se va desarrollando y hasta que finalmente le miramos cuáles son sus resultados. Y las evaluaciones de diseño son súper importantes y muchas veces ni siquiera se plantean. Las evaluaciones de diseño tienen que entender la pertinencia de la intervención que se quiere hacer para los objetivos que se quieren lograr. Las evaluaciones de proceso y de resultados tienen que monitorear la implementación. Y las evaluaciones de impacto son aquellas pensadas para entender si el resultado que observamos al final tiene que ver con la intervención que estamos analizando o tiene que ver con otra cosa. ¿Sí? Entonces, para limpiar los efectos de otros factores concomitantes, tenemos que llevar adelante evaluaciones de impacto.
Y respecto a estas evaluaciones de impacto, hay una moda, hay una explosión en la región. Este es el número de evaluaciones de impacto que se están llevando adelante. Esto es recién 2011. Si viéramos esto, a lo mejor a hoy estaríamos por ahí. Es realmente una explosión en la región en la cantidad de evaluaciones de impacto que se están haciendo. Pero hay países que hacen muchas y otros países que hacen pocas. En el caso de Chile, Chile hace muchas evaluaciones de impacto, sí se descuenta por el hecho de que Chile es un país mucho más chiquito que los países que lo preceden en el ranking, ¿sí? En términos de población. Pero hay todavía aspectos muy preocupantes en el tema de la evaluación de impacto. Por ejemplo, que de todas las evaluaciones de impacto que se hacen, solo el 4% de ellas tiene a una instancia gubernamental involucrada en el proceso de evaluación, ¿sí? Y esto quiere decir que los estados dejan que otra gente, algunos estados, algunas agencias estatales, dejan que otras instituciones los miren y hagan una evaluación de impacto, lo cual en cierto sentido está muy bueno porque le da cierta objetividad y distancia y reduce, si se quiere, el conflicto de intereses en ese sentido, y asegura la calidad que puede obtenerse de la medición, pero en otro sentido no es tan bueno. ¿Por qué? Porque si el Estado está poco involucrado en el proceso de medición y los funcionarios públicos están poco involucrados en el día a día de una evaluación de impacto, difícilmente la vayan a hacer propia, difícilmente la vayan a incorporar al momento en que los resultados salgan a la luz. Siendo que estas mismas evaluaciones que estamos evaluando, en el 76% de los casos, el 76% de los casos son evaluaciones de programas públicos, ¿sí? Entonces, esto habla todavía de un uso de la evaluación y de la evaluación de impacto en particular muy bajo como herramienta de gestión. Los estados todavía no usan a esta posibilidad como una herramienta de gestión, no la usan como una herramienta de aprendizaje, pero el potencial de la herramienta es muy alto. Y volviendo al ejemplo de la India, bueno, lo que sucede, ¿por qué el efecto fue cero? El efecto sobre rendimiento educativo fue cero básicamente porque los maestros no iban a la escuela. La tasa de ausentismo era del 48% antes de la revolución del programa PROVE, creo que se llamaba, que dotaba a las escuelas rurales de un montón de recursos y siguió siendo 48% después, ¿sí? Entonces, obviamente acá fallaron todas las instancias o todos los pilares que hacen al Estado efectivo. Y bueno, y eso es todo. Muchas gracias por escucharme, creo que me pasé el tiempo.